Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Betis, que ya ha oficializado su primer fichaje, es la llegada del central brasileño Nathan. Por su parte, la era Cordón, que ya comienza en el Sevilla, el director deportivo se encuentra buscando técnico, el que parece ser que Imanol Alguacil será el próximo técnico sevillista. De estos temas y mucho más hablaremos esta noche aquí en Zona Deporte. ¡Arrancamos! Y para hablar de todos estos temas, tenemos hoy una mesa de Europa, como siempre. Hoy se estrena con nosotros nuestro compañero Alex Mérida del Correo. Alex, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, Jorge. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo muy bien. Estamos aquí con muchas ganas en estos programas ya de verano, ¿no? De fichajes para hablar un poco de Betis y Sevilla. Y también se ha dejado hoy ver por aquí, después de mucha insistencia, nuestro amigo Manu Pedrero. Manu, encantado. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. He costado trabajito, pero bueno, tú sabes que siempre que puedo y tengo yo el hueco, no fallo yo aquí con PTV, con esta casa. Ya por fin has puesto a tu casa, ¿no? Ya he vuelto aquí a casa, que siempre me gusta a mí echar el ratito aquí con vosotros y como decía Ale, ¿no? Una fecha ahora ya propicia en verano, con el baile de nombres, Sevilla, Betis, que siempre son fechas bonitas para comentar el fútbol y los movimientos. Y por último, pues mi mano derecha, Jesús. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Ha tenido usted un fin de ajetreado, visto por ahí, ¿no? Sí, porque he tenido boda, después he tenido que estar con unos amigos que han venido desde Madrid. Hacía muchísimo tiempo, me ha hecho alegría verlos comiendo por ahí también el domingo, entonces no hemos parado. También ha estado por ahí Manolo Nieto, por cierto, disfrutando de la boda, por ejemplo, del sábado y del fin de semana. He estado mucho con él este fin de semana. No, para trabajar creo que no está disponible, pero para... No, para trabajar no, evidentemente, pero para tomarse algo, por supuesto que sí, ¿no? Para eso está disfrutando de su paternidad. Está cuidando también a un niño. Bueno, lo cuida más Carmen, hay que decirlo todo, ¿no? Pero también está él poniendo de su parte dentro de lo que puede. Pues bienvenido otra semana más aquí, amigo. Y contigo quería arrancar, ¿no? Con ese fichaje que ha hecho el Betis oficial, con la llegada de Nathan, central brasileño, después del año pedido por el Nápoles, bueno, ya firmado por el Betis. Sí, bueno, yo creo que es una oportunidad de mercado que tenía el Betis, más allá del propio rendimiento del futbolista brasileño, que entendemos que para el rol que quiere tener el Betis a Nathan, evidentemente sí es un futbolista que suma y que aporta, entendiendo que hoy, por lo demostrado futbolísticamente, tanto Bartra como Diego Llorente forman la pareja titular a priori del Betis, lo ha sido este año, los partidos importantes jugaban ellos dos. Pero bueno, la llegada de Nathan tiene más allá de ese rendimiento como tercer central, como futbolista que supla uno a otro cuando tengan que descansar o cuando estén lesionados o tarjetas o lo que sea, la idea de que es un futbolista joven con proyección, ¿no? Y al ser un futbolista joven con proyección, tiene no sé si son 23, 24 años ahora Nathan, eso le permite al Betis apostar, ¿no? Y es capaz de llevar una operación de 8 o 9 millones de euros, teniendo en cuenta que la cesión apenas le costó dinero y que la amortización del futbolista también es bastante asequible para el Betis, porque no es que sea de los mejores pagados ni una ficha excesivamente alta, y el Betis tiene controlado eso a la perfección, ¿no? Entonces yo creo que es una operación en la que todo el mundo tenía que ganar, ¿no? Tenía que ganar el Betis porque se quedaba con un tercer central fiable, ya solo tiene que buscar a uno, que ha demostrado que con su rendimiento era una apuesta fiable y segura, como decimos, de escudero de los dos buenos, que se me entienda, como Diego Llorente y como Marc Bartra. Aún así fue de los mejores para mí en Polonia y también en la eliminatoria frente a la Fiorentina, el propio Nathan. Y además de todo eso, Nathan se asegura seguir en el Betis, un contrato largo, sigue en Europa, un equipo que va a jugar competición europea donde se encuentra a gusto y donde el entrenador le ha dado su sitio, ¿no? Así que yo creo que era un win-win, como se suele decir ahora, y que la operación no tiene ningún tipo de problemas, y que yo creo que ahora el Betis se tiene que centrar en buscar un central de un corte algo más joven, y ahí tiene mucho que decir Alex, porque domina también uno de los perfiles que está buscando el Betis mucho en Argentina. Pero evidentemente estamos hablando de, para mí, un buen fichaje, que a mí me sorprende, por cierto, que se haya hecho efectivo o oficial antes que Álvaro Valles, cuando todo el mundo lo vimos el otro día entrar para firmar. Pero bueno, son los dos primeros fichajes del Betis que yo creo que empieza bien el mercado, ¿no? Necesitaba un portero, trae un portero que lo quiere desde el año pasado, necesita dos centrales, pues se queda con uno que tenía la facilidad para hacerlo y que ya rindió el año pasado. Un Nathan, Manu, que ha convencido a Pellegrini. Yo creo que no lo ha hecho mal, ¿no? Creo que yo he leído esta mañana que ha jugado 52 partidos entre todas las competiciones, que me parecen números muy amplios, ¿no? Teniendo en cuenta también de que la fase Liga de la Conference ha cambiado el calendario, que son muy apretados, que el Betis vuelve a jugar Europa League el año que viene, 2 partidos por semana, y como decía Jesús, un jugador que, sabiendo su rol en la plantilla y que tiene 24 años y por 9 millones de euros, que es lo que ha costado, yo mirando el mercado, ¿qué jugador te traes tú con esa edad
con ese bagaje, con esa proyección, teniendo en cuenta ya que por cualquier jugador te están pidiendo precios desorbitados, ¿no? En este sentido yo creo que Pellegrini lo conoce a la perfección, yo creo que cumple el rol perfectamente, aún así, bueno, pues deberá venir otro central, veremos a ver lo que busca en este caso Manu Fajardo, pero me parece una operación muy rentable a priori para el Real Betis, y a mí un jugador que no me disgusta, y ya te digo que al final con 24 años y conforme se vaya asentando todavía, que ha sido su primer año, ¿no?, en primera división en la Liga, yo creo que conforme se vaya asentando es un jugador que va a dar mucho más de sí en el Real Betis Balompié, ¿no? Ya hilando con lo que decía Manu, con lo que decía Jesús de ese cuarto central, se acaba la información del central argentino de lo Mónaco, ¿no? Un nombre que suena para reforzar la zaga verde y blanca. Sí, es una apuesta, bueno, todo lo que he podido verle, todo lo que me cuentan de Kevin Los Mónaco es que va para central top en Argentina. Tiene 23 años, está en Independiente, Independiente está haciéndose fuerte por los 3 jugadores buenos que tiene, Felipe Loyola, Aguado y Kevin Los Mónaco, no quiere desprenderse de ellos, así de momento están comunicándolo y he podido tener constancia, pero bueno, yo creo que según avance el verano, es verdad que ahora está con Argentina, puede debutar con Scaloni y quiera que no lo está haciendo revalorizarse, ¿no? Cada vez más. Es lógico que de momento quieran remitirse a esa cláusula de 20 millones de dólares, pero yo creo que conforme pasen los días, al final estamos hablando de un equipo europeo como el Betis y de un equipo sudamericano como Independiente, y lógico, ya tiene una edad, son 23, está en muy buen momento para dar el salto a Europa, y creo que es muy interesante que estos chavales que vienen de Sudamérica no vayan directamente a un club grande, sino que hagan un paso intermedio en un Betis que está creciendo, que está en Europa, que está en ese segundo escalón europeo ahora mismo y en el que podría tener minutos, ¿no? Lindando con Nathan. Es una apuesta importante de dinero, creo que todo irá con calma y más teniendo en cuenta que se acaban de pagar 9 por Nathan, y creo que el pulmón que tenga el Betis, por así decirlo, en el mercado, tiene que ir antes encaminado a suplir a Johnny Cardoso si sale, o quizás Jesús si sale, o también con Anthony. Creo que van a ir más por ahí los tiros al principio en cuanto al dinero, pero hombre, yo lo que tengo entendido es que el Betis lo que busca es un central diestro, joven, y ahí encaja mucho Kevin Los Mónaco, que es un central que gusta muchísimo, y al final, bueno, Nathan había jugado 52 partidos, esta temporada como mínimo el Betis va a jugar 47, los 8 de Europa, que ya son 8, no son 6, son contra rivales diferentes, tienes que aprender contra muchos rivales, hacer muchos viajes, y después tienen los partidos de Copelos de Liga, y creo que también, bueno, pues Bartra y Llorente tampoco son 2 niños, ¿no? ¿Debería el Betis os pregunto a la mesa, por un central titular o debería el Betis por un cuarto central? Bueno, el pues, historial de Bartra de lesiones, la lesión de Llorente, que va a llegar tarde, como tú decías, de Jesús, a la pretemporada, la llegada de Nathan. Sí, Llorente, verás, no es ningún misterio. Simplemente fue preguntarle al chico en el avión de Polonia, ¿no? Por cómo estaba, ¿no? Y nos decía él que, a ver, que iba a intentar recortar lo máximo posible, que no iba a tener vacaciones este año, pero que él quería llegar a estar con el equipo a primeros de agosto. Si la liga empieza el 15, el 17, yo veo complicado que las primeras 2 jornadas sea titular indiscutible Llorente, que se irá haciendo con el puesto porque lo que ha demostrado este año, verás, y es una lesión tendinosa, no es que se haya hasta partido... el parón de septiembre, a lo mejor. Claro, no, para septiembre ya debe estar al 100% absolutamente, ¿no? Entonces, y lo dicho, ¿no? Que es una lesión tendinosa, que no... Bueno, no es muscular porque es del tendón, pero que quiero decir que no es una fractura importante. Dicho esto, yo creo que el Betis tiene sus 2 centrales titulares asentados y que con la contratación de Nathan no tiene que correr ningún tipo de prisa por ir a por ese cuarto central. Como bien decía Ale, yo creo que los esfuerzos del Betis ahora única y exclusivamente tienen que estar en la figura de Anthony. Porque a partir de ahora yo creo que si ya tienes a tu portero titular, ya te has firmado a tu cuarto central titular, ahora, ¿qué pieza te falta de la plantilla que sí haya estado de manera continua? Anthony, ¿no? Que además ha sido el futbolista determinante en este último tramo final de la temporada. A partir de ahí, lo que se quiera mejorar, es decir, el lateral izquierdo. Imagino que los esfuerzos irán la hoja de ruta que yo tengo entendida, ¿eh? La portería está cubierta, el tercer central ya está hecho, Anthony el lateral izquierdo. Yo creo que es ese orden de preferencia. A partir de ahí, lo que entre por lo que salga o lo que salga por lo que entre. No. Es decir, sí, si sale Savali, se buscará un lateral derecho, si sale Bellerín, se buscará otro lateral derecho, si sale
me lo invento, Bakambu, en lugar de ir a por un tercer delantero que quiere el Betis, ya se irá a por 2 delanteros. Pero yo, eso de los clubes sudamericanos que hablabais antes, yo creo que es algo que le está resultando al Betis maravillosamente bien. Y además donde el Betis se maneja especialmente bien en los últimos años. Las famosas fórmulas creativas que propone la dirección deportiva, la comisión deportiva, son, como todos por toda esa vida, y lo que le está ahora generando un problema al Atlético de Madrid para ir de lleno a por Johnny Cardoso es los famosos porcentajes. Yo te compro un porcentaje del pase, además de ese porcentaje que yo compro, le doy algo al futbolista también para que se termine de enganchar en un futuro traspaso y se termine de convencer para que firme por nosotros. Pero claro, ¿eso qué pasa? Que si el futbolista después resulta que es un fenómeno y rinde, caso Johnny Cardoso, ahora el Betis no tenga prisa y diga, ojo, 40 o 50, lo que me des, pero menos no, porque entonces a mí no me salen las cuentas. Entonces yo creo que el Betis se maneja bien. Lo hizo con Johnny Cardoso, en otro tipo de negociación con el propio Fekir, de darle un porcentaje, efectivamente, con tantos y tantos futbolistas. Entonces, dicho esto, yo creo que el Betis se maneja bien, no tiene ninguna prisa y va a esperar a que toda esta decisión se vaya madurando con el tiempo. Que ojo, que esto, que hoy en día la primera opción, como bien publicaba Ale, o la que está mejor vista es la de Kevin Lo Mónaco, pero lo mismo se pone a tiro un cuarto central, claro. ¿Qué te digo yo? El 31 de julio, efectivamente. Y ya cambian las perspectivas, pero que está muy bien mirado por el Betis, seguro. Es que yo creo que también está todo mucho en que la salida de los equipos grandes, ¿no? En cuanto a los equipos grandes, ahora van a jugar todos el Mundial de Clubes, pero cuando acabe el Mundial de Clubes se va a ver mucho movimiento en el mercado. Ahora están viendo los primeros, pero por jugadores que quieren ser fichados para la disputa de ese torneo, que lo que va a hacer es cargar mucho más a ciertos equipos, por otra parte. Pero creo que es eso, el Betis tiene su hoja de ruta bien marcada y sí, ahora mismo está muy bien posicionado en los Mónaco. Es cierto que el Betis ha estado en Argentina sondeando diferentes jugadores, eso no es nada que escape a conocimiento de varios de nosotros. Pero bueno, es que tiene 3 centrales y cuando tú tienes 3 centrales lo que tienes que hacer es eso, focalizarte en Antony, buscar un tercer delantero. Si Chimi sale, también te va a abrir, también vas a quitar un sueldo de la plantilla y te permite fichar a otro. Al final yo creo que van a hacer eso, piezas por piezas y mientras, pues bueno, pues intentar mejorar las deficiencias de pasado en mercado como el lateral izquierdo. Es que el Betis yo creo que no tiene ninguna urgencia, yo creo que aquí coincidimos todos, un equipo que ha finalizado sexto el campeonato liguero, que ha llegado a la final de la Conference, que tiene una plantilla armada sobre el papel, teniendo en cuenta que, como decía, ¿no?, que mañana cierra el mercado en esa ventana especial que adoptó la FIFA para el Mundial de Clubes, pero hasta que no finalice y no se haga la lista de descarte de los grandes clubes cuando realmente va a haber movimiento. Y en este sentido el Betis, habéis sacado aquí el nombre, ¿no?, que es el de Antony, ¿no?, que yo creo que es la prioridad absoluta, un jugador que se ha moldado más allá de lo deportivo, que ahí están sus números y el rendimiento, sino cómo ha caído, que se ha sentido feliz, que se ha sentido a gusto y que nos consta a todos que dentro de sus posibilidades va a hacer el máximo esfuerzo por continuar aquí. Pero bueno, yo creo que el Betis ha sabido muy bien jugar sus cartas, en este caso Manu Fajardo, primero para traer un jugador que costó en su día 100 millones de euros y traerlo al Betis, y ahora vamos a ver lo que consigue para que pueda continuar en el club, ¿no? Es cierto que queda mucho mercado, que se hablaba de que el Bayer Leverkusen también estaba tras él, y bueno, que va a haber equipos de Champions League que lo van a querer lógicamente porque es un jugador que no desentona en ninguna entidad. Pero en este sentido yo creo que juega con la baza a favor de que el jugador quiere quedarse aquí. Y ya sabemos todos que cuando un jugador quiere jugar en un sitio, no siempre, ¿no?, pero hay un alto porcentaje de que el jugador cumple su voluntad. Y luego hay otras posiciones, en este caso el lateral izquierdo lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que sí que ha flaqueado un poquito, ¿no?, entre Perrot no ha estado fino, y Ricardo Rodríguez yo también se esperaba un poquito más. Y luego una baja que va a ser, yo creo que muy decisiva en el Betis, va a ser la de Johnny Cardoso, ¿no?, que se va a ir, ¿no? Pues yo creo que al final o no, pero bueno, lo más probable es que alguien te llegue con el dinero, el jugador también estará presionando para marcharse, si el Atlético de Madrid o a otra tercera entidad que juegue Champions, es lo normal, ¿no? Luego podrá pasar lo que sea, pero lo normal es que el jugador quiera salir, y sí me parece un jugador muy determinante y fundamental en el esquema de Pellegrini, así que deberá, bueno, rastrear bien el mercado, porque sí me parece un jugador importante. Y luego arriba hay jugadores que no han jugado, no han tenido el protagonismo deseado, el caso de Chimi, a ver qué pasa también con Abde, ¿no?, que tuvo un papel irregular y que luego ha terminado bien, también con ese gol en las semifinales y en la final de la Conference, pero bueno, que también hay mercado y puede haber oferta. Entonces yo creo que todavía estamos en una fase inicial, incipiente del mercado, y hasta yo creo que no entremos en el mes de mitad de julio con el final del mercado del Mundial de Clubes,
no va a haber ahí grandes movimientos. Yo no sé si compartís lo mismo que yo, pero aquí hay una hoja de ruta clara, con dos puntos, bueno, en este caso verdes, muy verdes señalados, que son la portería y el lateral izquierdo. Yo creo que van a venir dos en cada lado. Sí. Esa es mi información. De hecho, con eso queréis, hablando del lateral izquierdo, tú sacaste aquí hace unos meses el nombre de Junior Firpo, sí, sí. hoy se acaba el medio Hoy de lo trabajo el confirmamos, desmarque, el efectivamente. nombre de Ale Moreno. Son dos opciones que suenan con más fuerza para reforzar ese Y lateral que mejoran izquierdo lo de que hay Pellegrini. ahora, Con poco, ¿no? Con poco se mejora lo que hay. Además, es una situación muy ventajosa para el Betis. Hay que tener en cuenta que Junior Firpo, digamos que es una opción de consenso de todo el mundo. Pero Pellegrini sigue teniendo en su cabeza a Alex Moreno. Pellegrini sigue teniendo en su cabeza a Alex Moreno. Evidentemente, Alex Moreno no es el futbolista que se fue del Betis. Ha pasado por lesiones importantes en Inglaterra. Pero a favor del Betis hay que decir que Junior Firpo termina contrato y que Alex Moreno, con 32 años, entra en su último año de contrato. Todo eso le facilita las operaciones al Betis. Yo hoy en día, apuesto porque vienen los dos. Hoy, con la información que tenemos en el desmarque, que vienen los dos. Eso es lo que yo creo. Y que el Betis va a intentar hacer todo lo posible por sacar tanto a Perrot, que tiene buen mercado tanto en Francia como en Inglaterra, y a Ricardo Rodríguez, que su experiencia y el estar siendo el máximo, el futbolista que más veces se ha puesto la camiseta de Suiza y que ha terminado bien el año, también le abre las puertas del mercado. Y el Betis sigue, que por cierto ahora te contaré una cosa. Un jugador importante en el vestuario, Jesús. Sí, Ricardo Rodríguez. bueno, A pesar de solo llevar un año, es un jugador importante. en el vestuario, pero y Alex Moreno lo sería en 2 meses y Junior seguramente también por el carácter de canterano. Y el Betis va a traer a otro portero también. Es mi información, que la voy a hilar después con otro nombre propio de la plantilla del Betis. Eso es lo que yo tengo en la cabeza según las informaciones que me están diciendo. Y son las dos prioridades absolutas. A partir de ahí, prioridad absoluta, Antony. O sea, esos son los 3 focos que tiene el Betis, porque el delantero ya lo tiene, lo firmó en invierno, no hay ningún problema. Y a partir de ahí, ¿dónde está el dinero? Yo la información que manejo también me hace pensar y me hace creer que hay 2 alternativas o 3 por delante de Cardoso para salir. Una está clara, se llama Jesús Rodríguez, son absolutas ganancias en todo, y hay un europeo sub-21. El futbolista este futbolista estamos hablando en Transfermarkt de 30 millones de euros o algo así como valor de mercado. A poco que haga un buen europeo sub-21, fíjate lo que le dio un europeo sub-21 a Fabián y lo que le dio un europeo sub-21 a Dani Ceballos. Ha pasado de 1 millón a 30, lo que decía Jesús, de 1 millón de valoración a 30 Para kilos, que lo fichase el Real Madrid a Ceballos y para que lo fichase el Nápoles por 30 millones de euros también a Fabián, los 2 europeos sub-21. Ojo con la figura de Jesús Rodríguez en ese aspecto. No se descarta tampoco mirar ofertas por ASDE, pero también está la pieza de Sergio Altimira. Yo digo esto porque a la hora de negociar el Betis con el Atlético de Madrid, Johnny Cardoso y los famosos 30 o 40 millones de euros, el Betis no se va a bajar de la burra de los 40 millones de euros, porque tiene todavía las posibilidades que estamos hablando anteriormente y no va a tener grandes gastos. Estamos hablando de que Alex Moreno podría salir de Inglaterra por 3, 4 millones de euros, el otro gratis, firmas a 2 futbolistas a tu lateral izquierdo entero por 4 millones de euros, que eso solo fue lo que te costó Perrot el año pasado. Que te van a mejorar el nivel. Bueno, no, o sea, años luz, ¿no? Entonces, imagínate las operaciones. Quiero decir, ¿que se puede hacer con menos dinero mejor equipo? Por supuesto que sí, siendo imaginativo, como de momento está demostrando que lo está haciendo la dirección deportiva del Betis con Manu Fajardo a la cabeza. Lo están demostrando. Entonces, dicho todo esto, yo creo que a poco que se acierte, y los nombres que están saliendo son de acertar, evidentemente te permite después la baza de decir, un central joven, voy a apostar por él, argentino, que tiene proyección, oye, y lo mismo dentro de 2 años lo estoy vendiendo por 50 millones de euros, como es el caso de Kevin Lo Mónaco, te permite hacer eso. A partir de ahí, salió el otro día la noticia de Emerson, ¿no? De Emerson Royal, ¿no? Que quiere seguir, que quiere volver al Betis, ¿no? Esto hila a la vez con que Savali está con más pies fuera que dentro Yo creo que la situación hoy por hoy en el mercado del Betis es ilusionante. Hoy por hoy. Además, porque va a mantener a lo suyo, siempre y cuando también se y sin consiga. necesidad de malvender tampoco. Esa es la cosa. Y sin necesidad de malvender como otros equipos que están subastando a los jugadores porque tienen que cuadrar las cuentas ante el 30 de Hay que tener julio. en cuenta, haciendo las cuentas de la vieja, rápidas, 1 millón y pico por Juanmi, 4 millones y medio, 5 millones por Ruiz Silva, que le entran ahora al Betis, porque termina la cesión. La operación de Mendy. La operación de Mendy, que estamos hablando de 4 o 5 millones de euros, no sé lo que le sacará, pero algo le sacará a Borja Iglesias, y si no te quita la ficha más alta de la plantilla,
La ficha más alta de la plantilla la tiene hoy por Iglesias. Te la quitas, pero algo le sacará. Poco, pero algo le sacará. Estamos hablando de 2 y pico de millones que pueda sacar el Betis a Savali. Visus, que creo que volvía a Visus vuelve, que es el que va a comenzar la temporada la pretemporada como cuarto central, que lo veníamos hablando antes con Ale. Y a partir de ahí, si el Betis es capaz de sacarle algo, que entiendo que no, porque creo que se va a quedar, al menos es lo que dicen todas las partes, a Bacambu. Y después la ficha de Carvalho, por ejemplo, no cogió nada. Collado también ha cogido 2,5 millones, 3 millones. Es que estamos hablando al final. Esos 20 millones. Claro, un reguero de. Claro, ya están hechos prácticamente. Y encima, como se metió en la final de la Conference League, su presupuesto fue superior al que estaba pagado presupuestado. Efectivamente. Entonces, ¿qué te hace? Pues tener una posición absoluta de fuerza con Johnny Cardoso. Claro. ¿Quiere el Atlético de Madrid pagar 40 millones? Que lo pague. No pago 42 por Conor Gallagher. Claro. O llegó a mucho más. Pues que pague los 40 por Johnny Cardoso. Que en España hay una cosa que es bastante mala, que hacen mucho Barcelona, Madrid, Atlético Madrid, que es ir con 2 duros a por los jugadores de tu misma liga y después pagar dinerales por los de fuera. Pues lo que tiene que hacer el Betis con Johnny es pararse. ¿Ustedes quieren a Johnny Cardoso? 40 o nada. ¿Por qué? Porque tenemos que darle X al Tottenham. Se lleva X Inter de Porto Alegre. Y yo necesito después unas plusvalías también para acudir al mercado a sustituir a un jugador que ahora mismo es capital. Como dice Jesús, también tiene a Sergi Altimira, que ha jugado 53 partidos, que ha acabado la temporada siendo, bueno, pues el jugador de la plantilla que más partidos ha disputado. El jugador que más ha estado. El único que ha estado disponible para todos los partidos. Nathan acaba de llegar y ha jugado los 17 de Conference, en total 52. Al final estamos hablando de que, bueno, la plantilla está intentando rejuvenecer su columna vertebral, ¿no? Nathan, Johnny, Altimira, arriba Cucho. Al final estás apostando por esos jugadores. Por eso también me cuadra mucho el tema de los Mónacos. Pero es que ahora mismo lo que tiene que destinar sus esfuerzos es en, bueno, si alguien quiere pagar por Jesús Rodríguez, que pague, pero que pague lo que vale. Que no venga pagando, que no venga por menos. Aquí pero tenemos por una el cosa ejemplo de que tú ahora mismo lo que necesitas, en lo que te vas a enfrascar, es en Anthony. Y quizás para traer a Anthony no te haga falta que salga ninguno. Nada. Lo que te hace, porque bueno, tú vas a tener también, aparte de lo que genere un dinero en este mercado, ese dinero puede ir destinado para Anthony. Una vez que tú tengas a Anthony, bueno, ya es ponerte a ver, sale X ficho ahí y ya está. Es ir reponiendo piezas. Y como decía Jesús, es que traer a Alex Moreno con Junior Firpo, los dos para el lateral izquierdo, 2 jugadores que conocen el Betis a la perfección. Alex Moreno, clave en la Copa de 2022. Alex Moreno, el jugador que más hacía jugar al Betis por la profundidad que le daba. Bueno, es que entonces te puede cuadrar incluso que juegue Los Celso por delante de Alex Moreno, que juegue metido hacia adentro, como jugaba en su momento Juanmi Canales. Juanmi Canales, correcto. Estamos hablando también. Es que te posibilitan mucho porque los mejores Betis con Pellegrini han tenido laterales ofensivos. Y si tú no tienes ahora mismo laterales ofensivos, ¿qué has tenido este año que hacer? Bueno, esperar el rendimiento que te ha dado Jesús y a la izquierda. Espero que no cometa también el error. Pero es que, bueno, si las bandas son tan importantes para Pellegrini, pues lógicamente ahora reforzar el lateral izquierdo y de momento ver cómo van las cosas en el derecho, si pudiera llegar algo por Bellerín, que a día de hoy me dicen que es difícil. Savali, que sí que como apuntábamos, está camino de la Liga de Qatar. Bueno, y la portería, como decía Jesús, yo deslicé el otro día el nombre de Grace, creo que está bien valorado dentro de la dirección deportiva y del cuerpo técnico. Le queda 1 año de contrato, tiene 28. Lo que percibe en el Mallorca ahora mismo es muy bajo, por lo que, bueno, en cuanto al portero se le ofreciera que rotara con Álvaro Valle y jugara en Europa, creo que, bueno, el Betis tendría mucho que ganar, ¿no? Al final es donde quieras invertir, donde quieras gastar el dinero y mientras, bueno, pues... Y espero que no cometa lo que y Ale Parato, bueno, yo creo que a todo el mundo convence. Que no viene a cuenta ahora, pero me he acordado yo de Assane Diao, por ejemplo, ¿no? Que con la irrupción que tuvo, que decía en su momento que el Brentford, ¿no? Creo que era el equipo inglés que iba a pagar 30 millones y luego salió traspasado a Assane Diao al Como por 12, ¿no? Pues si ustedes más 12 por el 80%. Por 12 por el 80% y hemos visto a Assane Diao que ha sido posiblemente el jugador fichado en el mercado invernal con mayor repercusión en goles y Assane Diao, ¿cuántos años tiene? 18 o 19, ¿no? No, después de Anthony, ¿no? Anthony, me refiero afuera de la Liga Española, ¿no? Pero yo creo que ha sido un pedazo de jugador y a mí
parece 12 millones de euros por Asandia, por el 80%, una operación yo creo que poco rentable para el Betis. Espero que no cometa este error, porque se habla ahora de Jesús Rodríguez, ¿no? De pagar 30 millones de euros, pero a ver qué equipo te viene con esos 30 millones de euros, ¿no? Que se habla con mucha facilidad, ¿no? A mí sí me parece... Que luego se hablaba esto de Asandia y se lo han llevado por 12, A ¿no? mí sí me parece Es el Leipzig rentable, el que sigue apretando por Jesús Rodríguez, como ya vino una oferta de 15, 20 millones, el Betis pide bastante más cantidad, y el Nápoles sigue en la puja y no se quita de la puja por el canterano, por Jesús Rodríguez. Una información de aquí de Zona Deporte. Como tú bien decías, Jesús. No lo va a vender nunca antes del Europeo Sub-21. Eso que lo tenga en cuenta todo el mundo. Efectivamente. O sea, Jesús Rodríguez, que no digo que no vaya a salir traspasado, de hecho, creo que está por delante en la lista de futbolistas que se traspasarían, por delante de Johnny Cardoso. Por eso digo lo de la posición de fuerza de Johnny Cardoso. Ahora te diré un nombre que al Betis sí le cuadraría, por cierto, en la operación Johnny Cardoso, si se acabase haciendo, a ver, que se habla de muchos nombres. Pero lo que está claro es que el futbolista está señalado en la agenda, porque es que el que más plusvalía te da de absolutamente todo, y si es capaz de hacer un buen Europeo Sub-21, pues evidentemente estamos hablando de con campanillas, ¿no? Y creo que es eso, que es un torneo, el torneo sub-21, que es un torneo donde los equipos se vuelven locos, ¿no? Cualquier jugador que despunta se paga una auténtica fortuna. Ya mencioné los ejemplos, ¿no?, de antes, ¿no? Que vi lo de Dani Ceballos en su momento, Fabián Ruiz, me refiero que es un Rafa Mir, el Sevilla, ¿no? Bueno, el Bayern de Múnich firmó como loco a Marroca, ¿no? Después de un Europeo Sub-21, que es un torneo donde no sé por qué históricamente los equipos se vuelven locos y pagan grandes cantidades. Entonces ahí en este caso el Betis pues, tiene que, como la sartén está cogida por el mango, ¿no? Y el Betis, como dice, la posición de fuerza es que no tiene por qué mal vender porque la situación económica es favorable, tiene la plantilla hecha y el que quiera que pase por caja y se lleve al jugador. Hay muchos casos. Y uno de los Drente, ¿no? nombres- El Madrid firma a Drente después de no sé si un Europeo Sub-21, un Mundial Sub-20. Países Bajos, sí. Uno de los nombres propios, como bien decía Ale, una información también de Zona Deporte y una información que adelantaba también el correo, es que un club catarí, en este caso el club de Luis Alberto, estaría apostando muy fuerte por Sabalí. En este caso estaría cerca de llegar a unos 2 millones y el jugador vería con buenos ojos viajar hacia Dubái, a Qatar. Una operación de 2 millones, oye, que 2 millones por Sabalí, con el historial de lesiones que tiene, yo creo que los mejores momentos de Sabalí ya lo hemos visto en... Y Sabalí llegó en el Betis. gratis, ¿no? Y más dos. Sabalí Claro, llegó más gratis, dos. claro. Son Serían más más dos. Llegó con la carta de libertad. Futbolista que además no es de los que más dinero cobran en el Betis, que eso es otra de las cosas importantes del Betis en este mercado. El Betis va a ser capaz de quitarse ya, porque son 3 futbolistas que no van a seguir, Juanmi, Borja Iglesias y William Carballo. Eso es mucha masa salarial en el Betis, ¿eh? Muchísima masa salarial. Posibilita que tú después, si hay algún equipo grande Claro. que suelta algún jugador, además de Anthony, Ahí tú es donde puedas voy. optar, que no has podido optar en mercados anteriores, porque es gracias a todo lo que estás liberando. Claro, es porque que- esos jugadores, al final, lo más importante no es el millón o los 2 millones que le pagas en compensación en un momento dado al equipo que sea, sino en lo que te entra de salario. Claro. Y cuando tú tienes ese espacio... La amortización va ahí. O sea, esto es que es muy difícil explicar, pero para que la gente se entere. O sea, un futbolista que cuesta, por ejemplo, el caso del Cucho o el caso de Nathan. Uy, se ha pagado 10 millones, uy, se ha pagado 11 millones. Sí, pero para que la gente nos entienda, esto es una cuenta matemática muy fácil. ¿Cuánto vale el Cucho? No, el Cucho es que vale 13 millones. No, así no se mide. Se mide de la siguiente manera. El Cucho que gana, vamos a poner ejemplos para que sean sencillas las cuentas. Uno limpio, que el Betis pagaría 2 millones, ¿vale? Entonces, serían 2 brutos. Un contrato de 5 años, estamos hablando de que ha costado 13 millones, más 10 millones, que serían los 2 millones por 5 años que le tiene que pagar el Betis a Cucho. 23 entre 5. 23 millones. Efectivamente, entonces estamos hablando de 23 entre 5. Eso Dos que con- 4 dos con y algo, cuatro, 4 con algo. 4 Cuatro con con algo. poco. Eso es lo que Cuatro con cuesta algo, Cucho. Pero es que Borja Iglesias o Fekir le costaban al Betis 11 o 12. Es que es casi el triple. Entonces, para que veáis, es que ahí se pueden meter 3 Cuchos. En lo que costaba Fekir se pueden meter 3 Cuchos. O 3 Nathan. ¿Vale? Entonces, esa es la cuenta que se tiene que hacer. No que un futbolista puede costar 20 millones de euros, pero si después cobra 500.000 euros, la amortización es poquita. Pero bueno, mencionado Al que año, Fekir, cada año, Fekir entonces- venía de ganar el Mundial con... Claro, no, estamos hablando de son una perfiles superestrella. muy... Sí, pero dicho todo esto, a lo que estabais comentando de la figura de tener más o menos dinero, eso es lo que está intentando fortalecer el Betis. Por eso es muy creativo a la hora de conseguir el traspaso. Porque el Betis es capaz después en las amortizaciones de lograr esa línea, ese sistema básico que le permite seguir creciendo y permitirse, por ejemplo, que futbolistas vengan cedidos. En el caso de Anthony, además, es que fue increíble la operación, fue un fichaje de época, ¿no? Con el Manchester United. Pero si un tipo de operación Anthony, tuviese que venir este verano, podría.
pagándole el Betis todo el salario, porque tiene ese margen salarial que le va a permitir la salida de gente que cobraba barbaridades, como Borja Iglesias, como William Carvalho y Juanmi, que eso es muy importante. De ahí la también, importancia de los liberar límites, esa ¿no? Que el masa. ejemplo contrario está en el Sevilla, ¿no? Que tiene el límite salarial más bajo de todo el fútbol profesional. De ahí lo que hablaba Jesús, ¿no? La importancia de tener margen de maniobra para acometer fichajes de jugadores de un perfil, digamos, superior, en este caso como lo de Anthony, porque Anthony, un jugador que le costó 100 millones, que en el Ajax se salió, que en el Manchester no tuvo continuidad, y luego también la capacidad de convicción, en este caso, para tú convencer a jugadores de ese perfil a que lleguen a tu equipo, ¿no? Muy importante para este mercado ya por derecho, que ya lo están haciendo por derecho desde antes de ayer. Te iba a decir desde hoy, pero desde antes de ayer los responsables de la edición deportiva. Es que el Betis ya opera en el 1-1. Claro. Que es que eso hay que tenerlo en cuenta. No tiene prisa por vender en este caso. No tiene prisa por vender ninguna y si a mí me entran 40, yo puedo soltar 40 por el que sea. Pero es que antes en el 1-2 o en el 1-3 o en los decimales que había antes, es que si a mí me llegaban 40 y yo estaba en el 1-2, tenía que soltar 20 a la liga para la deuda. Ya no. Ya lo que me entra lo puedo invertir. Porque estoy en regla, he saldado mi deuda. Eso es muy importante. Una regla que no es para todo el mundo igual, ¿no? Con una coletilla de cuento, como por ejemplo el Barcelona, ¿no? Que decía Laporta que no estaba la regla del 1-1 porque él no quería, ¿no? Me refiero que esto ya es otro tema distinto, pero que el Betis sí cumple, aquí lo que hay que destacar es que el Betis sí cumple con la normativa, con su economía, que lo está haciendo formidablemente bien, eso ahí están los números, y lo ha puesto su ejemplo, ¿no? Del Cucho, ¿no? Un jugador que se mire, que costó un dinero, 13, pero hay que amortizarlo en un periodo de tiempo. Por eso la gente cuando se eche las manos a la cabeza por Nathan, que no se la eche tanto, porque es que Nathan es un caso parecido al del Cucho. Tiene un valor de mercado igual a lo que se ha pagado por él, ahora mismo, Claro, de 9 claro. millones. Está en precio. Brasileño, 24 años y zurdo. No es de los que más gana. Tampoco hay muchos perfiles iguales en el mercado. No, y que tampoco es de los que más gana, de la Pero cantidad valorable, que claro. se lo puede permitir El Betis perfectamente. lo puede vender en futuro. Y además tiene venta, claro. Después, es que el Betis, aparte de lo que estamos hablando, de estar en la regla del 1-1, de poder hacer posición de fuerza porque ya tiene cubiertas sus necesidades, por así decirlo, tiene una cosa que es buenísima de cara al exterior. Giovanni Lo Celso, Isco, Anthony. Han jugado juntos, han sido capaces de entenderse dentro del campo y eso de cara a muchos equipos que quieran ceder a algún jugador importante para que se revalorice un año, bien sea media temporada porque se arregle algo en enero o una cesión a lo mejor más larga. Bueno, es que creo que muchos clubes van a mirar eso, van a mirar que el Betis juega a Europa, van a mirar el crecimiento que está teniendo el equipo y bueno, yo creo que sí es una posición en la que saben los clubes grandes que el Betis pues, está algo más cortito y sabe que va a tener un gran impacto en el equipo, bueno, pues te lo pueden llegar a ceder con mayor facilidad, económica, me refiero, en cuanto a que se ha demostrado que gracias a la viabilidad de la operación de Anthony, a lo beneficiosa que ha sido para el Betis, para el United y para el jugador, el que ha salido ganando, el Betis deportivamente, el United económicamente y el jugador también deportivamente. Un Anthony el que comparaban con Martial, una operación también, Martial un jugador precisamente Su también llegada del a Sevilla. Manchester United, que pagó en su día muchísimo dinero, creo que fueron 80 al Mónaco, y Martial vino aquí, ¿no? De paseo, ¿no? Me refiero que no todos los jugadores son iguales, pero yo desconozco la situación financiera de los 20 equipos de primera división, pero quitando los clásicos, ¿no? Real Madrid y el Barcelona, incluso la partida de la ecuación, porque el Barcelona hace lo que quiere, eso ya está claro, pero el Betis tiene una Villarreal, ¿no? solvencia, el Villarreal es otro ejemplo, y eso, como decía Ale, ¿no? Que tú mandas un mensaje al exterior de que si tú quieres un jugador de los nuestros, no te lo voy a regalar porque no tengo necesidad de ello, si lo quieres me va a tener que pagar al precio que yo te diga, ¿no? Y luego en ese sentido, y otro aspecto a tener clave, que el Betis lleva muchos años compitiendo en Europa de manera consecutiva, que es también un atractivo para los jugadores en el mercado, para elegir destino. Si hay más equipos metidos en la pelea, el Betis va a estar por encima de otras opciones de competencia y eso yo creo que juega muy a favor del Betis, ¿no? No es decisivo, porque luego tienes que hacer lo que queda, pero yo creo que el Betis es muy, muy favorito en este caso para llevarse jugadores para competir con otros rivales de perfil similar, ¿eh? Yo quería preguntaros por el lateral derecho, decía yo lo de la salida de Savali. Hay un nombre sobre la mesa que tú mencionabas antes, que es el de Emerson. A mí me dicen que es mucho más el deseo del propio jugador de venir que realmente que el Betis haya ido por él. Es un jugador caro, con un salario alto en Milán. Hay otro nombre que tú comentabas, Ale, en el correo, que es el de Pablo Mofeo. Sí, no, me decían que era muy difícil, que prácticamente casi inviable, pero bueno, pero sí que es verdad que el año pasado hubo un acercamiento entre Mafeo y el Betis, eso creo que nadie puede discutirlo cuando el jugador estuvo en Sevilla. Pero bueno, pero creo que ahora también las negociaciones se han enfriado algo, aunque sí que es verdad que Mafeo quiere salir del Mallorca y que a Mafeo le estaban cantando Mafeo vete ya en Son Moy en la última jornada. Eso
creo que demuestra que también, bueno, el director deportivo tampoco ha cerrado, en las declaraciones que ha hecho recientemente, tampoco ha cerrado su salida, tampoco ha sido convincente en las palabras sobre el jugador. El Betis, bueno, le vendría bien un lateral derecho ofensivo, pero creo que también para que se diera la llegada de Maffeo, además de la salida de Savali, que parece muy encaminada y muy cercana, debería salir algún nombre más. Aitor es capitán, está aquí bien, y Bellerín yo creo que ahora mismo es muy difícil que abandone el Betis. Veremos, queda mucho mercado, estamos hablando de junio, vemos mucho movimiento, pero bueno, vemos mucho movimiento en un club que a su vez está tranquilo. Y eso es lo mejor, que por mucho que haya muchos nombres, pero está tranquilo porque está trabajando con diferentes perfiles para todos los puestos, y en el que de momento es que, bueno, ya se ha cubierto el tercer central, el portero, se fichó un delantero bueno en invierno, que da a rematar un poco el extremo derecho y el lateral izquierdo darle una vuelta. Entre la salida de te voy a preguntar, entre la salida del lateral derecho, ¿debe subir el Betis a Ángel Ortiz o debe ir de verdad por un lateral derecho? Porque a Bellerín parece difícil su salida. Depende del sustituto de Savali. Si el sustituto de Savali es un futbolista de garantías como Emerson, sí hay que darle la oportunidad a Ángel Ortiz. Si logra sacar también a Bellerín, ¿eh? Porque darle, para mí, prácticamente la titularidad a Ángel Ortiz, por el historial de lesiones de Bellerín y por cómo se ha comportado Bellerín en el Betis en los años que ha estado, no es porque a mí me caiga mejor o peor o porque me guste más o menos, sino porque es que juega poco, por lesiones juega poco, Bellerín, le estaríamos para mí dando demasiada responsabilidad a Ángel Ortiz, un chico que ha tenido apenas 4 o 5 partidos en primera división y que no ha salido porque haya roto la puerta del filial y haya enamorado a Manuel Pellegrini. Salió porque de en hecho, Mallorca Bartra no juega. Efectivamente, iba a decir, salió de hecho porque Por Bartra necesidad. no lo vio claro y le dolía la espalda en Mallorca. Y no vio claro el tema y como tenía unas molestias en la espalda, pues no jugó en Mallorca. Y salió, lo que pasa es que salió de manera brillante, ¿no? El rendimiento fue espectacular, los partidos que tuvo. Además, entendiéndose, por cierto, los que le tocó jugar muy bien con Anthony. Muy bien con Anthony. Sí. Que eso es algo importante. Entonces, yo, si el nivel del sustituto de Savali, estamos hablando de Emerson, yo sí le doy la oportunidad a Ángel Ortiz. Si no, yo me traería a un futbolista, al menos que me asegurase la titularidad, que no se lesionase, que yo creo que en supiese... ese caso Pues yo Emerson que discrepo ahí, que ¿eh? estuviese de todas formas, un asunto de... Tú has dicho antes, más deseos del futbolista. Cuidado con los deseos de los futbolistas, ¿eh? El deseo lo tenía Isco y acabó llegando al Betis. El deseo lo tenía y no lo veía para nada porque, de hecho, es un futbolista que ha sido prácticamente... a ver cómo termina, pero que parece que está todo muy encaminado. Pero que, por eso yo lo dije aquí, el deseo era de Junior de volver, no que lo mirasen desde las oficinas del Betis. Y mira por dónde va a salir la operación. Cuidado con el deseo de Alex Moreno, que al final no vamos a retocar el lateral izquierdo porque a ver si Perró este año y Ricardo Rodríguez ha terminado bien. Bueno, pero Junior sí, porque debemos darle un salto. Bueno, y si vienen los dos... Cuidado con el asunto de los deseos de los futbolistas, que al final esto acaba diciendo, es que no me convence una sobrecarga que se pierda 4 entrenamientos seguidos en pretemporada Bellerín, comiencen las dudas físicas y se vaya de verdad por el futbolista, Cuidado con el asunto de los deseos, que eso ya... Y Lo Celso también, ¿no? Que también quería no, volver. Álvaro Valles, ¿no? No, Álvaro Valles, ¿no? Porque Más estamos deseo hablando- que ese futbolista. Y estamos hablando de darle una subida de nivel al lateral izquierdo, al lateral derecho, creo que también lo necesita. Pues yo aquí, sin embargo, Y aquí si con llegara- Emerson discrepo. y si Con llegara- Emerson discrepo porque Bueno. el año pasado, bueno, en este mercado invernal iba a salir cedido, creo que era el Fenerbahce, creo, y se lesionó en un partido de Champions. Muy criticado en Milán, Emerson. Y muy criticado para lo que costó cuando vino del Tottenham. Se ha perdido muchos partidos por lesión y yo creo que es un jugador que cuando juega al límite como titular, para jugar como titular jueves, domingo o una alta carga de partido, me parece que es un jugador que ya no está. En mi opinión, luego Sí, puede pero es jugar. que- Pero en Milán Claro, no lo es ha... que- Y pero se es que yo truncó. también entiendo que con Emerson, cuando el Betis vaya, si el Betis va a ir a por Emerson o por un jugador así, si tiene a Ángel Ortiz y poco a poco irle dando minutos, tienes la polivalencia de Aitor Rival, que Sobre siempre todo te eso. cumple. Es que eso Es que es muy jugar con la baza de Aitor, que puede jugar en la izquierda, en la derecha, ya sea de lateral que de extremo, a él lo que le gusta también es jugar arriba. Hombre, tener un jugador así en la plantilla, así de involucrado y tan comodín. Hombre, Y creo luego que lo de Bellerín, eso te lo de abre Bellerín mucho yo la creo que eso es un posibilidad a que esté Ángel Ortiz como lateral.
Y lo de Bellerín además, es un caso que es para claro, salir. Bellerín, lo que decía Jesús, Bellerín se lleva más tiempo lesionado que jugando y cada vez que las aportaciones tampoco han sido nada del otro mundo. Yo creo que un jugador que ya ha cumplido su ciclo en el Betis, por lo menos en mi opinión, y yo creo que un jugador que debería, yo creo que su Un etapa en el asunto Betis. complicado porque es que el futbolista se está empeñando en seguir. Ya cuando. Pero una cosa es que te empeña a seguir, otra cosa es el contrato- rendimiento, el rendimiento el de contrato Bellerín. largo, renovado recientemente casi, bueno. Yo lo veo difícil. Larguísimo, contrato bien. 2028 remunerado. creo que era el contrato de Bellerín, ¿no? 2028. Y ya. bien Que son remunerado. 3 años lo que queda. Para ir terminando ya con el debate del Betis, os decía antes, Ale, el nombre de Grave. ¿Cómo veis la portería del Betis de aquella temporada? ¿Sale Adrián, sale Vieite? ¿Se quedan los dos y solo Álvaro Valle? ¿No viene nadie más? Yo la información que tengo es que el Betis va a ir a por otro portero. Porque el Betis no. El Betis se va a quedar con uno de los dos. O sea, ya sea Fran Vieite o ya sea Adrián. O Guillermo en este caso, que parece que va a salir cedido a un segunda división. Claro, yo entiendo que el Betis va a firmar a dos porteros, ya tiene a uno. Entiendo yo, ¿verdad? Por la lógica, que Fran Vieite, porque es el que te va a dar dinero, tiene más posibilidades de salir. Si es capaz el Betis de convencer a un equipo que le dé de lo que se habla, en un margen de 3 a 5 millones de euros, que es lo que se quiere intentar sacar por Fran Vieite. Ojo, que puede ser o no. Yo no creo que sea un futbolista que valga ese dinero, pero el Betis pagó por Dani Martín al Sporting de Gijón 6 millones de euros y eso, o sea, ¿Y dónde eso está fue una Bruno de- operación que es que yo sigo sin entender a día de hoy y probablemente... o sea, ¿Quién yo hizo, no he visto- quién yo no he hizo visto esa peor- operación? ¿Quién hizo esa operación? yo no he- bueno, da igual, ese año también No, llegó... ¿quién era el director deportivo? Pregunto. Catalán, ¿no? Torrecilla. Siempre es catalán, ¿no? O sea, Torrecilla. No, ¿Torrecilla? Sí, Torrecilla, de la época de ¿De Rubí fue. Salmantino? ¿Torrecilla? Torrecilla, No, la yo época creo de que- Rubí. Yo fue el verano después de el de Rubi. No, era catalán, era López Catalán, se acababa de ir Bueno, fue Serra. el año que se fue Serra, perdón. El Se año que se acababa fue de ir Serra. Serra, ¿no? Yo quería apuntar una cosa sobre la portería. Y termino, Ale, y termino. Entonces, a saber, lo que pasa, que aquí es lo que te quería decir yo, hay un nombre que a mí me siguen insistiendo desde dentro, es un nombre que tiene el beneplácito absoluto Argentino. de Manuel Pellegrini, Argentino. es el... Tony Dobla es un enamorado del portero, literal, o sea, el preparador del portero es un enamorado, lleva ya algún que otro verano diciendo que lo quiere, que... No, o sea, estoy intentando recrear la situación, ¿vale? Pero, Manuel, mister, a ver si aprieta. Yo creo que Dobla tira por ahí mucho, es un Conoce portero la liga, que ¿no? evidentemente conoce la liga y que es un portero que sí, eso de... Esta es mi información, eso de Riquelme en la operación Cardoso, Samulino... No, porque además Riquelme... Javi yo creo que Galán, los tiros- otro nombre. Yo creo que Javi Galán. Además, yo creo que los laterales son los dos que hemos hablado. Porque además los tiros de Riquelme y su cabeza está más en otra operación que va a hacer el Atlético de Madrid, que tiene que ver con el Villarreal, Ale Baena Baena. y que quiere jugar Champions Rodrigo Riquelme. O sea, Samulino no va a salir del Atlético de Madrid, lo digo ya. Y el nombre que para mí de verdad me dicen que cuadra en una hipotética operación de Johnny Cardoso, un nombre por el que el Betis sí accedería y mataría dos pájaros de un tiro, sería Juan Musso. Pero Juan Musso está cedido en la Atalanta. Está Efectivo. cedido. Pero con una opción de compra obligatoria que en el Atlético de Madrid. Entonces, estaríamos hablando, creo, no sé Es que exactamente la son mi situación duda. contractual porque es rara, pero estaríamos hablando de un futbolista, un portero de en torno a 6, 7, 8 millones de euros. Ahí se accedería el Betis. Es un nombre que sí el Betis accedería para meter en la operación de Johnny Cardoso, junto con Álvaro Valle. Y siempre y cuando salga Fran Vieite por un cierto dinero. O sea, que son muchas condiciones. Pero que es el único nombre real, según mi información, que el Betis aceptaría que se metiese en la operación de Johnny Cardoso. Porque es un futbolista que sí desea tanto el cuerpo técnico como todos los responsables de la portería del Betis. Juan Musso Más allá de que no se descarte Grave, Pertenece al Atalanta, sí. no sé. Atalanta. Grave, Yo Leo tengo Román, la yo todos tengo duda, la duda. Ha jugado yo tengo la duda, la Copa del Rey, yo tengo muy la no sé, duda no me parece un con jugador. Juan Musso. Si Juan Musso solo tenía el Atlético de Madrid una opción de compra que era en torno a los 8 millones de euros y ahora regresa al Atalanta, con quien le queda un año de contrato, 31, lo han cedido. Tampoco creo que pusiera demasiado inconveniente a Atalanta en que viniera Juan Musso al Betis. A mí sí que cuando pregunté por Johnny Cardoso no me daban el nombre. Veo informaciones ahora que sí que lo acercan. Se ha acercado en anteriores mercados, como también se acercó en su momento Jero Rulli. A Pellegrini también le gustan los porteros sudamericanos. Ya lo demostró con Claudio Bravo.
Pero además, con lo que estamos hablando con los porteros, para mí también hay una cosa importante. Cuando se habla de que darle salida a Guilherme, claro, es que tiene 24 años. Es lógico que haya que darle salida como cedido para ver si se revaloriza, si suben sus prestaciones y puede ser un portero de futuro para el Betis, mejor que mejor. Si no, bueno, pues acabar sacándole una cuantía económica, ya sea más o menor. Pero es que también el Betis tiene a un grandísimo portero como es Manu González, que en teoría este año va a pasar al Betis Deportivo y que, por cierto, no se lo ha llevado Paco Gallardo con la sub-19, cosa que no entiendo, ni tampoco a Óscar Masqué. Se ha llevado solo a Pablo Rodríguez, a Pablo García. Raro, cuanto menos es. Pero ese portero viene con muy buena pinta y también, bueno, cuando hablamos de que el Betis no quiere cerrarle las puertas a ese tercer portero también es porque, bueno, mientras mejor y sea de la casa, mucho mejor para todos, ¿no? Y que solo le queda un año más de contrato, o sea, de Adrián, ¿eh? O sea, Exacto. Adrián le queda un año más en el Betis. Le da tiempo para que se vaya curtiendo poco a poco. Efectivamente, en el Betis Deportivo Manu González, del que cuando tú preguntas a las más altas instancias deportivas del Betis, la contestación es va a ser élite. O sea, que lo tienes muy bien mirado, quiero decir con esto. Pues veremos qué pasa finalmente con la portería del Betis, con el lateral, son muchos los nombres que suenan. Por cierto, Manu, era Alessi el que fichó a Dani Martín, me comentaba Iván. Alessi. Contaba Torrecilla en el Sporting de Gijón. No, si es que no tenía director deportivo. Fue el verano que salió Serra. Serra. El verano que se ficha a Fekir, que se ficha a todo ese tipo de futbolistas. Bueno, el de los porque 7 Iglesias folios. también, ¿no? Nosotros vamos a marchar a publicidad y a la vuelta estamos con el Sevilla. Unos anuncios y en nada estamos aquí. Y ya estamos de vuelta para hablar del Sevilla Fútbol Club, donde la era Cordón ya ha comenzado, comenzó ya hace unos días. Manu, ¿ilusiona la era Cordón en el Sevilla? Pero yo creo que después de la etapa de Víctor Horta, ¿no?, que para todos los aficionados del Sevilla pues ha sido muy negativa, porque ahí están los números, ¿no?, los fichajes que ha realizado. También hay que entender, dentro de las connotaciones económicas a las que ha estado sometido el club, pues no ha tenido un bagaje positivo, ¿no? El ejemplo estaba el que siempre se pone últimamente, en el de los delanteros, ¿no?, de todos los que trajo, ¿no?, entre Mariano, Alejo, Belli, y a Nacho y a Corada, ¿no?, creo que ninguno ha marcado ningún gol en Liga. Bueno, Mateo Mejía, Antonetti, todos los que van a subir para el equipo. En fin, las operaciones que ha hecho luego al final no han dado la cara, y está el Sevilla, ¿no?, que ha acabado 17º, que está con 41 puntos, que en un año normal era el número para bajar a segunda división, que no ha bajado porque hay equipos que la Liga está muy devaluada, la Liga Española, y siempre hay equipos que se descuelgan desde el muy principio. En este caso, este año hemos visto al Real Valladolid. Y ahora viene Antonio Gordón, ¿no?, que no parece Antonio Gordón como lo recordamos, ¿no?, un look muy modernito, ¿no?, ahora actual. Pero bueno, fuera de bromas, un jugador de director deportivo que tiene ya un bagaje, una trayectoria en todos los equipos por los que ha pasado, desde el Betis, el Villarreal, el Mónaco, etcétera, etcétera. Ya ha dicho que el tema económico no debe ser un condicionante, aunque bueno, eso lo tiene que decir porque obviamente no tendrá otro discurso, pero bueno, yo creo que va a ser también una prueba de fuego para él y para todo el sevillismo, ¿no?, porque yo creo que la afición no está dispuesta a soportar otra temporada como la que se ha vivido, pero yo creo que al final el Sevilla, hasta que no se resuelva el tema institucional, yo creo que va a ser muy complicado, ya se llame Antonio Gordón, Víctor Horta o Pepito Pérez, gobernar o tener una calma, yo creo que necesaria para seguir creciendo deportivamente y para que el Sevilla vuelva a, por lo menos, que sea una sombra de lo que fue y no verlo pelear por el descenso. Así que bueno, va a ser un mercado interesante para el Sevilla, pero si yo fuera sevillista aficionado tampoco esperaría milagros, ¿no?, porque al final los milagros en el fútbol no existen, ¿no?, o muy pocos, ¿no? ¿Sirve la llegada de Cordón para calmar un poco las aguas en el sevillismo? Bueno, yo creo que cuando firma un entrenador, ¿no?, cuando presenta un entrenador y se vea qué entrenador presenta, qué proyecto hay, que el principal problema es que yo creo que la gente está muy harta y le van a dar, bueno, sí le van a dar algo de crédito a Cordón, entiendo, porque es un hombre que ha demostrado que allá donde va trabaja, ¿no? Y creo que eso lo va a respaldar y respaldarán al entrenador que llegue, como en su día se respaldó a Xavi García Pimienta, al que renovaron para después echar. No creo que lo renovara ni que lo echara Víctor Horta, dicho sea de paso. Viene Cordón con plenos poderes, ¿no? Cuando tú dejas a alguien plenos poderes puede salirte muy bien o muy mal, depende de qué figura seas y lo que tardes en entender el equipo y la ciudad, que la ciudad yo creo que sí la entiende.
tiene que entender el equipo y el momento que atraviesa. Pero bueno, que quiero, lo más importante es firmar un entrenador, ¿no? A mí no me convence del todo Imanol Alguacil, ni por lo que pida Alguacil, ni por la propuesta deportiva de Alguacil, entendiendo cómo ve el fútbol y qué le gusta al aficionado del Ramón Sánchez Pizjuán. Y creo que, no sé, bueno, porque el fútbol después dirá, Alguacil lleva 6 años y medio trabajando en la Real Sociedad, se han visto temporadas muy dispares de su fútbol, esta última ha estado muy mermado porque le han esquilmado la plantilla, pero aquí es que va a llegar y le van a esquilmar la plantilla. Va a salir Luque Bacchio, va a salir Badé, seguramente también tenga que salir Djibril Sow. Yo eso también creo que ya este verano... me complica. O sea, si tú te quitas todos los pesos pesados que tiene Sevilla para vender... Bueno, los pesos pesados no, y los jugadores buenos. Es que la Real han quitado los jugadores buenos. Si es que el Sevilla ha terminado el 17º con Luque Bacchio, que ha tenido una muy buena racha, luego en el tramo final se borró, y vendes a Badé, que también va de capa caída, y no se borró, cuando viene un entrenador y lo pone fuera de su posición. Y te traes a jugadores de medio perfil o candidatos que están sonando nombres de segunda división, pues sí, quedas el 17º. Pero el fútbol es muy caprichoso, eso da igual. El fútbol es muy caprichoso, Pedrero, en el punto de que un equipo peor puede hacer mejores resultados que un equipo puede pasar cualquier cosa, pero por lo general, cuando tú tienes malos jugadores, estás abajo. Recurrente, aunque el Sevilla ya ha demostrado ser peor, pero en el FIFA, sobre el papel, ¿el Rayo tiene mejor equipo que el Sevilla? ¿Futbolista por futbolista? No, está claro que no. El propio Celta, ¿no? Que ha conseguido Europa. Bueno, el Celta tiene todavía ahí algún futbolista importante, pero el Rayo Vallecano, ¿tiene mejores futbolistas el Rayo Vallecano que el Sevilla? Absolutamente no, absolutamente no. Y ha quedado por encima, pero ¿cuántos puestos? 10, ¿no? Pues 10 puestos por encima, ¿no? El fútbol es muy caprichoso, entonces yo eso no entiendo. Yo estoy muy en la línea de una cosa que decía Ale, que la vengo repitiendo constantemente. A mí lo que me extraña es otro salto al vacío con otro tipo de entrenador del mismo estilo de los últimos que no han sacado ningún tipo de rédito a la plantilla del Sevilla y que ese fútbol nunca ha triunfado. Nunca ha triunfado en un Sevilla que estaba bien, porque a mí que no me digan que el fútbol de Juan de Ramos de Emery era de toque, no, era de ir a por ti. Iban por ti, si no te metían en el 40, te metían en el 60, y si no en el 80, y si no en el 92, pero te metían. Y iban, pero eso no es el futbolista que viene, toca aquí, viene para allá, ahora cae aquí, era una posesión. Eso no, fútbol ese no, fútbol de Setién, de Imanol, no. Fútbol de querer morder y de ir. Entonces yo por eso, y más teniendo en cuenta la situación de crisis deportiva que vive el Sevilla, a mí me extraña que no se vaya por un entrenador de casco y trinchera y vámonos. Un Bordalás, ejemplo, que eso no efectivamente, también, claro. Ejemplo, Bordalás. A mí me extraña. Yo creo que me extraña. Y por eso el volantazo ahora, otra vez, hacia Imanol, porque es que fíjate la historia. O sea, es un entrenador tipo Imanol, Pimienta, para echarlo, para traer un entrenador tipo Caparrós, Bordalás, todo lo contrario, para volver a un entrenador que es Imanol. O sea, es que son volantazos sin sentido futbolísticos. Y Cordón va a hacer lo que le permita la economía. Es que no se puede hacer mucho más. En el Betis, ¿qué le permitió la economía? Pues le permitió la economía... Ya tenía firmado un entrenador top. Que llegó antes que él, por cierto. Pellegrini llega al Betis antes de lo que llega Cordón. Cordón llega después de Pellegrini. De hecho, Pellegrini estaba sobre la mesa, lo puso sobre la mesa el propio Serra Ferrer un año antes. Lo que pasa es que las pretensiones no lo dejaron y cuando aprovechó ya el Betis y Catalán fue cuando lo trajo al año siguiente. Pero, dicho todo esto, es lo que le va a permitir. Al Betis le permitió, sí, en un momento dado traer a Petzela, pero cuando ya no había era Montoya, lo que trajo también Cordón. O sea, que eso estaba también en el Ruiz a costa cero. Claro, entonces, en todas esas circunstancias yo creo que es, como bien decía Ale, lo que le va a permitir la economía. Pero que con un equipo peor se puede jugar mejor y ser mejor equipo, de fútbol, que el fútbol es tan caprichoso que eso te lo permite. ¿Y quién te dice que no acierte? Ahora, me cuesta creerlo. A priori, yo haría otra cosa. Que el fútbol después es muy caprichoso y Manol lo mete quinto al Sevilla. Va por el camino que van las cosas. Parece que van a terminar así. Van a terminar con Cordón y Alguacil. A mí es que me cuesta verlo porque la economía del Sevilla va a ser una economía como manejó Cordón en su día en el Betis, de guerra. Y la plantilla que tiene actual en Sevilla es para que Alguacil sea el entrenador. No lo sé. No creo que tenga mimbres para el fútbol que plantea a priori ese entrenador. Tienes a Gómez, tienes a Carmona. Tiene a jugadores que creo que con otro tipo de entrenador te darían un mejor rendimiento. Es que incluso hasta el propio Djibril Sow, cuando mejor lo hemos visto, ha sido cuando más liberado ha jugado, cuando menos responsabilidad táctica, por así decirlo, ha tenido. Aquí la única conclusión que hay, Ale... Cuando ha jugado con un equipo más pegado en el que él ha podido soltarse,
ha demostrado que es un jugador válido. Yo creo que ese jugador, como demostró en el Eintracht de Frankfurt, aquí no ha estado al nivel del Eintracht de Frankfurt, pero que sí creo que es buen jugador y creo que es un activo del Sevilla que va a aprovechar en el mercado y va a salir. Va a salir está porque loco también por es que salir. yo creo que todos los que por los que entre una oferta coherente. Rubén van a Vargas ser también, otro vendidos. futbolista que puede Rubén salir. Vargas es otro jugador que puede salir. propio Entonces, Agumé, ¿no? al Pero final, bueno, jugarlo por en el europeo, por que eso era al la final más creo Es que estoy leyendo que van por a eso- salir, o sea, Luque Bacchio, Rubén Badé, Vargas, Badé. Es que por eso creo que lo más importante- los cuatro que lo más puntales importante es van tener a. un O sea, me entrenador cuesta que se me cuesta adapte. trabajo que lo venda todo, venderá evidentemente, pero va a vender los cuatro puntales del tirón. Sí. Y luego, vulgarmente hablando, yo creo que entrenar al Sevilla, independientemente del estilo, del formato que tenga el entrenador, es un auténtico marrón, hablando vulgarmente. En Sevilla ya se ha visto que la afición, como está, manifestaciones todos los días a la puerta del estadio. Pierde 2 partidos y ya quiere la gente Sí, cambio. pero- Se ha visto al presidente decir: es que Víctor Horta es mi hombre, yo no lo voy a destituir, estoy muy contento porque ha rebajado el coste de la plantilla, no sé qué, y luego lo has destituido y se entera Víctor Horta por la prensa que lo vas a echar. Entonces, me refiero, que se dé un mensaje de cara a lo que es la calle y luego de puertas adentro se hace otra cosa. O sea, y entrenar en Sevilla es un marrón. La inestabilidad es la palabra que va de sinónimo prácticamente de Sevilla Fútbol Club, ¿no? Hoy por hoy. Pero en todo este asunto no hay que perder de vista una cosa. Por lo que estamos hablando, o al menos lo que entiendo yo, y por eso creo que estoy en la misma sintonía que Ale, es que Bordalás llega a un Valencia que es casi peor que este Sevilla. Y lo mete en la Y lo final de deja Copa. con total tranquilidad, Porque pero se con adapta muy total, bien a su plantilla. claro, con total tranquilidad en primera división y subcampeón de Copa. O sea, que no gana una Copa del Rey Bordalás con el Valencia por penaltis, ¿eh? O sea, que no es que el Betis le metiese 4, que es por penalti. O sea, y con tranquilidad absoluta en primera división. Lo deja. En un clima de guerra, yo creo que hasta peor que lo que tiene el Sevilla hoy por hoy, porque lleva arrastrado más años el Valencia con Peter Lim. Entonces, que toda esta situación, por eso decimos que, sin un duro, aunque sea un marrón, hay gente que se adapta mejor a ese marrón, que son capaces de convivir y de pelear en el barro mejor porque están acostumbrados a ponerse unos botines marroneros y vámonos al barrio. Y porque toda su carrera Claro, han entrenado a no- equipos en ese perfil y en esas tesituras. No ir con zapatitos, quiero decir con esto, que yo valoro mucho lo que ha hecho Imanol, pero que no es lo mismo haber probado diferentes experiencias y haberte curtido fuera en diferentes sitios que haber salido de la Real Sociedad, de los escalafones inferiores de la Real Sociedad, de conocer perfectamente el ABC, por Real dónde Sociedad. respira el que corta el césped y dónde sale el Pues yo estoy en todo camarero de la cafetería, y después coger al primer equipo con una generación, además, espectacular de futbolistas, por cierto, entrenados en la Real Sociedad B por Xavi Alonso, cogerlos en su punto más álgido con futbolistas como Isaac, como Mikel Merino fichado a base de talonario, Sorloth. etcétera, Sorloth, etcétera, Zubimendi, para que después, etcétera. sí, pero ese es canterano, para que después, al final, triunfes. O no, porque ha tenido, como bien decía Ale, temporadas muy dispares. A venir a un clima de fuera, donde la gente no se fía de ti, donde la gente ya, como pierdes 2 partidos, no hay la confianza de este es de casa, vamos a respetarlo, ese no, él es Joaquín Caparrós allí, en Donosti, aquí no. Y con la situación accionarial del Sevilla, que veremos a ver por dónde sale, que yo creo que tampoco hay que tener muchas dudas. Si ya han contratado al director deportivo, se están encargando del entrenador, van a hacer los abonos, están ya confeccionando la plantilla, y que no hay ninguna duda, al menos ahora, Contrato de que largo, esto además, no se eso. va a mover. De esto no se va a mover accionarialmente. Bueno, accionarialmente puede haber compra de acciones, pero que quiero decir que los que rigen el Sevilla Que van a esta seguir temporada rigiendo el mínimo Sevilla. se mantiene al tal menos como esta está. temporada. O este mercado seguro. Con lo cual eso hay que olvidarse. Ahora, lo que buenamente pueda hacer Cordón. Eso es lo que Yo yo esto creo opino que va a personal, tener yo que creo depender que de la economía. queda mucho tiempo y yo no lo sé, ustedes manejáis mejor información sobre el Sevilla y Alguacil, pero yo no creo que Alguacil sea el entrenador de Sevilla para la próxima temporada. Yo creo, no, Pero es no que lo creo- del queda mucho tiempo, yo te lo quito. Es que la pretemporada empieza en menos de un mes. Es que el entrenador tiene que venir ya y decir, oye, pues estos nombres que estaba manejando Víctor Horta, que también le encajan a Antonio Cordón, pues a mí también me encajan. Bueno, vamos a ver, perdona, de aquí, ¿con qué jugador de los buenos, por así decirlo, de forma un poco vulgar, nos podemos quedar? Y se está dilatando Con la tal y con decisión tal. de Alguacil, Vale, se con está tal y con dilatando tal en el podemos tiempo, intentar ¿no? Que está sonando planificar. también Matías Almeida, creo que ha sonado también Sí, para yo eso lo veo más un Sevilla. ofrecimiento que otra cosa. ¿eh? Bueno, ofrecimiento, pero ha sonado Sobre todo ahí. por lo que nos cuentan. Pero si el problema está ahí, es que el entrenador tiene que estar aquí ya. Y es que si el director deportivo ya conoce la ciudad deportiva, que parece que ha ido a conocer la ciudad deportiva, no sé, bueno, no sé, a lo mejor la ciudad deportiva estaba en otra ciudad, ¿no? Porque se está demorando mucho su presentación. Si se demora es porque quiere presentarse con un entrenador y tener al entrenador firmado.
Eso da a entender que el entrenador puede estar caer mañana, pasado o al otro. Y que si se ha hablado ya mucho con Alguacil, que lo avanzó Horta, no lo avanzó Cordón, pero que será un fichaje de Antonio Cordón, porque será el que decida finalmente. El año pasado, ¿os acordáis? Sonó el nombre de Yagoba Arrasate, y acabó en el Mallorca, y vino García Pimienta, que había ganado con Las Palmas, creo que eran 10 partidos en primera división. Y Yagoba venía de saber gestionar presupuestos pequeños en Osasuna, ha tenido un poquito más en el Mallorca y lo ha acercado a Europa. Bordalás tenía al Getafe casi salvado hace 2 meses. Y él mismo fue el que avisó, el que mandó un mensaje al club de aquí no se habla de Europa, aquí se habla de salvación. Y el UI se ha escuchado por el Coliseum. Bueno, es que te está diciendo que los entrenadores, cuando la economía es ajustada, los entrenadores tienen que tener capacidad de adaptarse a diferentes estilos. Y a los jugadores que se queden, a los que puedan venir a intentar hacer un equipo unido, chiquitito y juntito. A mí no me cuadra ahora mismo Alguacil. Pero es que lo que decía Jesús, es que el fútbol es tan caprichoso que a lo mejor llega Alguacil, encuentra 2 o 3 cosas, coge a un jugador de la cantera, lo usa en una posición que le viene bien a él, bueno. Vale, este discurso se daba de García Pimienta, le renovaron con el paripé aquel en el vestuario y García Pimienta lo acaban destituyendo casi por petición popular, ¿no? Y lo acaban destituyendo cuando tiene el equipo medio salvado. Pero yo creo que eso es un tiro en el pie del propio Sevilla. Sí. Yo creo que eso es un tiro en el propio Sevilla. No, porque es que lo acaban de confiar ahora en alguien parecido a él, que es algo así. Lo acaban destituyendo. ¿Por qué? Si tenía el equipo a 7 puntos del descenso, no había peligro. Nadie no iba a ganar un partido Pimienta de 7 de 8. Nadie gritó en el campo Pimienta vete ya, y nadie lo pidió. Nadie, porque es que era lo más potable que tenía la propia entidad. Un Pimienta es que además, por cierto, hay que pagarle el año de contrato. Un tipo que no se mete en ningún lío. ¿De verdad cree que de verdad la gente piensa que... Bueno, Imanol no lo sé, porque Imanol, como ha estado tan a gusto en la Real Sociedad, no lo sé. Pero la gente que Bordalás no va a hablar... Bordalás pía, cuando las cosas no van mal y por muy amigo que sean en el Torre, claro, entonces, que todas esas circunstancias en el fútbol, a mí, que se echara a García Pimienta, yo sigo diciendo que fue un error del Sevilla, mayúsculo, sobre todo porque si le quieres dar algo de estabilidad al proyecto, no eches al entrenador, que además te tienen el objetivo, porque a mí que no me diga ahora un rector del Sevilla o Víctor Horta, bueno, ya no lo puedo decir Víctor Horta, pero el que sea, no, es que no estamos peleando por nada. ¿Y a qué aspira usted? ¿Usted a qué pretende aspirar? Cuando usted crea y vea su auténtica realidad, quizás comenzará a funcionar mejor. Lo que no se puede es estar pensando que somos el Sevilla de la Liga de Campeones cuando el Sevilla no llega a ese nivel ahora mismo porque tiene lo que tiene. Poniendo otro entrenador, yo no me imagino a Manuel Pellegrini por poner el ejemplo más cercano que tenemos, con una plantilla de batalleo, ni de guerra. Manuel Pellegrini no, pero es que Manuel Pellegrini le ha mejorado al equipo. ¿Cuándo le han mejorado al equipo? Cuando a Manuel Pellegrini le han mejorado al equipo en invierno con futbolistas buenos, se ha vuelto a ver al gran entrenador. Porque hay entrenadores que necesitan buenos jugadores para ser todavía mejores entrenadores y hacer a un super equipo, y hay entrenadores que se mueven bien con jugadores de medio pelo, que se me entienda lo de medio pelo, y que después no son capaces de coger a grandes equipos, porque se han habituado a que su fútbol necesita el apretarle a un futbolista que viene de segunda división con el sueldo, con el pan de sus hijos es que si quieres ganar tienes que llegar al Real Madrid. Pero después, ¿qué le va a decir ese entrenador a Mbappé? ¿Qué le dice ese entrenador a Mbappé? Si es que no está acostumbrado a hablar con Mbappé, si cuando le diga a Mbappé, si yo gano 150 millones de euros, ¿tú qué me vas a contar? Y he ganado una Copa del Mundo y soy subcampeón del mundo también con Francia. ¿A mí qué me cuentas? Claro, pero Pellegrini, por ejemplo, le puede decir a Mbappé 4 cosas y Pellegrini va a entender a Mbappé y Mbappé va a entender a Pellegrini. Y a lo mejor no se entiende con un futbolista que corra mucho y dé muchas patadas. Ahí tiene razón Jesús. Hay entrenadores aclimatados a distintos perfiles, ¿claro? A distintas situaciones. Hay lo que estamos hablando, ¿no? Un Bordalás yo no lo veo en un equipo grande o no, otro perfil de equipo. Un Pellegrini no va a ver por un equipo peleando por el descenso, ¿no? Yo creo que son entrenadores que tienen su hábito de trabajo, su hábito de equipo acostumbrados a ese perfil. El propio Joaquín Caparrós. En el Sevilla, ¿no? La gente, la etapa dorada de Joaquín Caparrós del Sevilla, la gente la recuerda en segunda y en los primeros años. De gran entrenador. Ya de hecho, el último año además se le echó en cara que el Betis acabó pasándole por encima, ganando el título de Copa, quitándolo de la Champions, etcétera. Y después se ha visto qué equipos ha cogido Caparrós. El Levante, el Valladolid, el Deportivo La Coruña, un Atlético de Bilbao porque tiene canteranos. Pero es que no es más. Entonces, en este tipo de situaciones, a mí primero me extrañaba económicamente la llegada de Cordón.
extraña económicamente la llegada de Cordón. ¿Y qué te parece eso que le haya tenido Carrasco las llaves, como se dice, ¿no? Las llaves del club a Cordón? A ver, lo entiendo porque yo creo que está buscando un paraguas desesperadamente el presidente. Él quiere encontrar una figura Monchi. Ya no por el hecho, creo, no por el hecho de que acierte más o menos, sino por el hecho de que absorba muchas responsabilidades que yo creo que él sabe que no puede asumir, que se la están haciendo asumir y que entonces le llegan los gritos desde fuera. O sea, la gente piensa que el presidente pone y quita al entrenador, que el presidente, porque la gente ya es que ha pasado hasta por la derecha Víctor Horta en esta última etapa. Entonces yo creo que está buscando un director deportivo que tenga caché, lo tiene, que tenga personalidad, no sé si tiene personalidad mediática, pero en el trabajo del día a día Cordón demostró en el Betis que la tenía, al menos lo que a mí me contaban desde dentro, y Pellegrini estaba muy contento con él, también eran amigos, y después que sepa moverse. A mí me cuentan y me dicen también que es un director deportivo que no es demasiado brillante en las salidas. Le cuesta ser creativo para sacar a futbolistas. Y el Sevilla hay que recordar que regresa Rafa Mir, regresa Januzaj, ¿no? Gatoni. Regresa Gatoni, Jordán. regresa Jordán, Jordán, sí. regresa Óscar, puede ser que también regrese. No, Óscar Óscar no. sí, Óscar salió ya a no. abastecer. Bueno, tiene marcado. Marcao, Problema, Nianzú, todos esos futbolistas los tiene que sacar. Y ahora sácalos de ahí. Y me dicen que no es su fuerte. En el Betis no lo fue. No lo fue. ¿Cuántos años se llevó? Igual también es necesario que firmen un portero, ¿no? De hecho, Creo. ¿cuánto tiempo se llevó en el Betis? Loren, Montoya, no los conseguía sacar Cordón, ¿eh? Laine, ¿no? También. Laine, no los conseguía sacar Cordón. Tuvo que llegar Ramón Planes y después Fajardo para terminar de sacar a todos esos futbolistas. Pero cuidado con eso porque el Sevilla tiene ahí un problema importante y a mí me cuentan que no es un director deportivo, bueno, lo demostró en el Betis, pero aparte me lo certifican, gente de su entorno, No es parecido a Monchi. que le cuesta, sacar le cuesta. Y el Sevilla necesita sacar y mucho. Sobre todo para poder invertir. Es que si no sacas no puedes invertir. Porque si ya tienes una economía mala y encima te está costando sacar a los futbolistas que se están mermando ahí, porque a Badeo a Luque Bacchio lo sacamos Ale y yo. Uno saca a Luque Bacchio y otro a Badeo. Eso no hay problema. Le pongo 4 vídeos al que sea y lo vende. Pero ¿qué equipo, Porque qué además equipo, son qué jóvenes. equipo Pero te va, ¿qué equipo? qué equipo te va a venir para pagar por esta clase de jugadores ¿qué que equipo sabiendo asume que los te 8 millones sobra de y Nianzú? que además, yo no sé, por ejemplo, Jordán es una de las fichas más altas. ¿Y Nianzú? Y Nianzú. Y luego Marcado. ¿de qué equipo? Con una ficha de 8 millones ¿Qué sin equipo haber va a picar? demostrado ¿No? nada, Hablando, con ¿qué lesiones? equipo va a picar en pagar por esta clase de jugadores que sabe el rendimiento que tiene y que están acomodados, ¿no? El problema del club. Yo Y tengo a firmado mi Nacho contrato. también vuelve. Y a Nacho. Y a Nacho Claro. también vuelve. Que todos esos futbolistas le tienen que dar salida de alguna manera. Un Cordón que por Y tendrá que ver el Sevilla también en la pretemporada a Cor Adams para evaluar si hace falta que llegue un delantero o no. A poco que acierte con un delantero, ¿no? Que meta, Ya que meta un gol, par de ya lo goles, mejora. ya ha superado al bueno el de listón Víctor está Horta. muy A alto. todos. A todos, ya ha superado a todos, pero bueno, es que pero es que por otro lado, si el Sevilla ya tiene a Peque, a Peque, A ¿no? Peque Que también, considera oficial, delantero. ¿verdad? Si el Sevilla tiene a Peque, tiene a Coradan, tiene a Isaac Romero y tiene a Nacho, ¿cuántos son? De Rafa Mir. Y a Rafa Mir, que tiene ahí a 5 delanteros ya, ¿no? A mí el mejor me parece No, Rafa Mir. García Pascual también está, ¿no? Lo han renovado García No, Pascual. García Pascual está en el Cádiz, ¿no? Sí. O se iba a ir Bueno, al Cádiz, pero Se todavía va al Cádiz, ¿no? Todavía Sí, está ahí, pero todavía no ahí, está seguía ahí, ¿no? Ah, Porque también se había dejado que yo era por el tenía Málaga. Sí, sí, bueno, yo que tenía entendido que, de todas formas, García Pascual, el nivel que Tampoco- tiene García Pascual y Antonetti, pues Y ya lo Antonetti vimos, ya ¿no? lo En la vimos. carrera aquella, ¿no? Hermano, mucho movimiento de cara a la plantilla este verano en el Sevilla. Yo creo que hay mucho trabajo, ¿no? Yo creo que digo, si es un marrón para el entrenador, Antonio Cordón tiene un trabajo arduo y complicado, ¿no? Al final la situación del Sevilla, como todos sabemos, no es fácil, no es sencilla, va a ir al mercado pues muy limitado y, como decía Jesús, ¿no? Que tiene una nómina de jugadores con las que no se cuenta, con contrato en vigor y cobrando una ficha suculenta. Y los demás equipos no son tontos. ¿Quién te va a pagar un dinero por esta clase de jugadores sabiendo que te estorban en tu plantilla? Y que su rendimiento ahí está, ¿no? Porque el de Rafa Mir fue cedido, tuvo aquel problema extradeportivo que apenas se le ha visto. Y a Nacho, pues más de lo mismo, cedido a un equipo de segunda división como el Málaga, pero que ni lo ha querido porque tampoco se ha arrastrado en la segunda división inglesa. A Coradan, que vino del colista de la liga francesa y en el poco tiempo yo creo que tuvo 2 lesiones y no lo sé, lo mismo nos equivocamos, pero me da a mí que no es un jugador en la élite para primera división y sin contar ya pues otro tipo de jugadores como Marcao, Nianzú, etcétera, etcétera, etcétera. Es que la plantilla del Sevilla, si es que ha quedado 17º, es por algo, ¿no? No tiene mimbres y al final yo creo que
Aquí Cordón, yo no sé cuántos años ha firmado, imagino que para él, bueno, me meto en un proyecto, pero que aquí los directores deportivos milagrosos, yo creo que eso en el fútbol, en mi opinión, no existen, ¿eh? Y que después, Pues veremos- y que después, veremos con qué lo pasa. poco que tenga tendrá que también que traer nuevas caras, ¿no? Pues veremos qué pasa finalmente con Antonio Cordón y con ese mercado de fichajes, sobre todo con la llegada de ese entrenador. A nosotros nos toca despedir a esta mesa. Jesús, amigos, muchas gracias por venir. Nada, a ti como siempre. Manu, gracias. Un placer, Nos vemos Jorge. pronto. Y Ale, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y nosotros, que nos marchamos ya a publicidad y a la vuelta, vamos a echar un rato con el capitán del Sevilla Atlético, con Diego Hormigo, en el que nos cuenta cosas muy interesantes, unos anuncios y a la vuelta estamos aquí de nuevo. Y ya estamos de vuelta para hablar con uno de los protagonistas del Sevilla Atlético, con el capitán Diego Hormigo, que tras varios años en la cantera sevillista, desde prebenjamín esta vez, no continuará la próxima temporada en el conjunto rojiblanco. Estas eran las palabras del capitán Diego Hormigo. Sí, la verdad que me entristece un poquito, pero bueno, pienso que viene una nueva etapa y bueno, solo me llevo recuerdos bonitos de mi paso por el Sevilla. Bueno, pues en el mercado de invierno, allá por enero, es cuando ya siento que no voy a tener oferta de renovación, porque a partir de enero quedaba libre, entre comillas, ya podía negociar con diferentes clubes y no recibo la llamada del Sevilla y bueno, ya me hago un poco la idea de que no me iban a renovar, pero bueno, yo terminé la temporada con el Sevilla Atlético, que era lo importante para mí. Sí, por supuesto, yo lo he esperado y lo sigo esperando todavía hasta el 30 de junio. Sí, bueno, ya en pretemporada, empecé con pretemporada con el primer equipo, todo fue bien. Después el final de mercado fue difícil porque parecía que iba a salir, al final no salí. Comencé la temporada ahí con alguna duda, suplente, pero bueno, ya después conseguí asentarme. El equipo también dio un salto de calidad y conseguimos muchas victorias y bueno, al final ha sido una temporada muy ilusionante, muy bonita y que me llevo con gran recuerdo. Bueno, sí, quizá a lo mejor podíamos haber ayudado un poco más en el primer equipo, pero bueno, eso es decisión del míster, de la dirección deportiva. No sé, nosotros hacíamos nuestro trabajo en el Sevilla Atlético y intentábamos hacer lo mejor posible, ganar los partidos y cumplir nuestros objetivos en la temporada y lo demás no nos preocupaba. Es complicado, pero bueno, es la cosa que tienen los filiales. Yo también no ha sido mi primer año en esa situación. Llevo ya 2 o 3 años saltando al primer equipo y bueno, mentalmente es complicado, pero bueno, tienes que hacerte la idea de que tu equipo es el Sevilla Atlético y bueno, si el primer equipo en algún casual te necesita, ayudarlo también. Ha sido la mejor temporada sin ninguna duda. En cuanto a las posiciones que he jugado, la continuidad que he tenido sobre todo, que era lo más importante y lo que yo buscaba este año, y el sentirme importante dentro del equipo y bueno, yo creo que el nivel que he dado se ha visto reflejado. Sí, siempre lo he dicho que este año éramos una familia y a lo mejor no teníamos, en cuanto a calidad, no teníamos un equipo muy de tan alto nivel, pero con esa familia que hemos formado, íbamos todos a una, al final hemos conseguido casi pelear por playoff hasta la última jornada. Bueno, ahora tengo un futuro incierto, parece que tengo varias ofertas y bueno, es trabajo de mis agentes también y a decidir la mejor opción para dar ese saltito, ese pasito y seguir con la misma ilusión y siempre en busca del objetivo. Sí, bueno, yo tuve esa posibilidad al final de mercado, al final por diferentes situaciones no se dio esa salida y es verdad que solo me quedaba un año de contrato, pero bueno, yo hice mi último año en el Sevilla Atlético, que ya te digo, intenté dar el máximo nivel, incluso subir mi nivel futbolístico, que creo que lo he hecho. Y bueno, también es verdad que yo
podía esperar alguna oferta de renovación, pero no se ha dado por circunstancias y bueno, yo sigo para adelante y ahora a buscar nuevos retos fuera de casa y creo que también voy a dar otro pasito. Bueno, son diferentes circunstancias, es verdad que a mí me dio pena la salida de Carlos porque aparte de ver lo buen futbolista que es, también es muy amigo mío y bueno, sé de lo que es capaz, sé de lo que puede demostrar, que todavía le queda mucho por demostrar y en el primer nivel. Bueno, me dio pena que no se le diese esa oportunidad. Es verdad que ha habido otro futbolista que se le ha dado. Bueno, yo pienso que va por momentos. Hay que aprovecharlo, hay que tener esa oportunidad también, que es importante, tener la oportunidad. Y bueno, lo que te digo, a algunos le toca, a otros no, a Carlos no le ha tocado, ha tenido la oportunidad en otro sitio y seguro que lo va a demostrar en el futuro. Y bueno, yo pienso que tampoco he tenido la oportunidad o la continuidad que he querido. Y bueno, tendré que buscar y hacer lo mismo que Carlos, buscar fuera de casa el objetivo. Bueno, me quedo con la gente del club, con todos esos redactadores, esos entrenadores de tantos años que se te quedan esos recuerdos de cómo ha cambiado la ciudad deportiva desde que yo entré hasta ahora, cómo está el estadio, las instalaciones. Es que se te quedan todos esos recuerdos, los utilleros, los de seguridad, nada, de todo ese cariño que he recibido siempre, que ha sido mi casa, porque era como mi segunda casa y bueno, solo me llevo recuerdos bonitos de la ciudad deportiva y del Sevilla. Bueno, yo pienso que sobre todo les falta recuperar el gen competitivo y el gen ganador que siempre ha tenido en Sevilla y que nos ha llevado a la gloria y a conseguir todos esos títulos. Es lo principal, creo yo, el gen ganador, el saber que somos el Sevilla Fútbol Club y el salir a esos campos a ganar y a creernos y saber bien el escudo que llevamos en el pecho. Lo vivimos de una doble forma, digamos. Como jugador es duro, porque las situaciones así vivirlas como futbolista es duro, pero es doblemente duro si encima eres muy sevillista como soy yo, como es mi familia. Y bueno, se sufre, la verdad que se sufre, se pasa muy mal porque sufren las derrotas, encima te ves como incapaz de revertir esa situación y bueno, hay que intentar sacar ese orgullo y seguir adelante. Y estas eran las palabras del capitán sevillista que, como decía, tras varios años en la cantera del conjunto rojiblanco no seguirá. Nosotros nos vamos a marchar ya. Hoy hemos dado toda la actualidad del Betis, lateral izquierdo, de la portería, del lateral derecho, en muchos mercados de fichajes que ha comenzado y que va a dar mucho que hablar, tanto en el Betis como en el Sevilla, con esa figura de Antonio Cordón y esa búsqueda del nuevo entrenador. Como decía, nosotros nos marchamos ya. Darles las gracias a Valentín, a Iván, que estuvieron de 10 tras las cámaras como siempre, y nos vemos el próximo lunes, mucho más y mejor en Zona Deporte.